Muchas gracias, bendecido, pueden tomar asiento. En esta ocasión tenemos un tema súper interesantísimo, conforme a los últimos acontecimientos que están pasando mundialmente. Esto nos ayuda a entender más el propósito de nuestro ministerio a nivel mundial. Bueno, el tema de hoy es comienzo y fin del Vaticano. Comienzo y fin del Vaticano. Ustedes saben que esa ciudad se le conoce como la Gran Ramera en la Biblia. Y aunque ese ramerismo venía aún desde el pueblo de Israel, si usted lee a Jeremías, venía un ramerismo desde allá. Pero en esta ocasión, este ha sido el ramerismo más avanzado que ha tenido la historia, por causa de que esa ramera se le conoce, o el Vaticano, se le conoce como el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. La Biblia dice que el Vaticano, la Gran Ramera y sus hijas, dice que terminan en fuego. A veces no nos podemos preguntar, o nos preguntamos, ¿cómo es posible? Yo escribí aquí una pregunta. ¿Cómo la gente puede creer y financiar las actividades de una institución que la Biblia aprueba que va a consumirse en llamas de fuego? ¿Cómo la gente puede estar en un estado de ignorancia? ¿Cómo la gente puede, bueno, es un velo, el velo que está puesto sobre la nación, es la única forma de poder entenderse eso, pero la gente está ciega y confían, ellos piensan que la Iglesia Católica es una institución buena, piensan que es cristiana y de cristianismo no tiene nada. Bueno, son los protestantes, que son los más que se acercan y no son cristianos. Yo hace poco tuve que decirle a una persona que le estaba ministrando por acá, le dije, bueno, él me preguntó que si yo pienso que él era cristiano, porque él es mormón. Y bueno, tú estás tratando de llegar a ser cristiano, pero eres un judío primeramente. Igual que a un bautista le dije lo mismo, tú eres bautista primero, judío segundo, y estás tratando de parecerte un cristiano. Pero cristiano es una persona que utiliza del libro de Romanos a Hebreos, de ahí es que está el cristianismo, que es el evangelio, como ya hemos dicho, es el evangelio de la incircuncisión. No se pueden mezclar esos dos evangelios, como ya sabemos. Ahora bien, la Biblia dice, vamos a darle lectura, vamos a comenzar dándole lectura, segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, dice, y ahora, el verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El apóstol Pablo dice aquí que ya está en acción el misterio. Recuerda que misterio es algo que está oculto, que es difícil descubrirlo. Nosotros sabemos cuál es ese misterio. De hecho, ya no es misterio, ya es una revelación. O sea, nosotros tenemos revelación de lo que es el misterio. Pero dice que ya está en acción. Pablo habló. Dice, lo único que hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién era el que lo detenía? Pablo, la presencia de Pablo. Pero una vez le dieran muerte a Pablo, que era uno de los propósitos de los apóstoles, quitar a Pablo del medio, como ya hemos dicho en otras ocasiones, allá en Hechos capítulo 21 al capítulo 23, si usted lee cómo los ancianos de Jerusalén, los apóstoles, hicieron una práctica muy común para ellos, que es el ayuno. Se fueron en ayuno y oración. La oración de ellos era, no conviene que este hombre viva.
y los apóstoles trataron de darle muerte a Pablo varias veces, pero ahí hay evidencia de que los 11 apóstoles eran enemigos acérrimos del apóstol Pablo. Ahora bien, dice que Pablo era el que detenía. Ponme el verso de nuevo. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, él, en este caso es el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es la premeditación de un propósito malo, en este caso. O sea, algo que la persona sabe que está haciendo mal, pero persiste. O sea, un prevaricador que sabe que está escondiendo algo. Y esto Daniel lo había profetizado cuando se ha quitado la prevaricación del templo. Daniel profetizó que venía un movimiento que el propósito era poner en poco la muerte de Jesucristo. O sea, la idea era que el postrer Adán, Cristo, el primer Adán pecó y el pecado pasó a todos. El postrer Adán, Cristo, murió y le quitó el pecado ¿a quién? A todos. Eso fue lo que se escondió. Ahí es donde está el misterio de la iniquidad, esconder el verdadero propósito de la muerte de Jesucristo. Y entonces nosotros vemos que los apóstoles eran expertos en eso. Por ejemplo, a Juan en el capítulo 1, verso 8, si le podemos dar lectura, mira cómo dice el apóstol de la circuncisión. Hay que hacer énfasis que está un apóstol, el de la incircuncisión, y Juan, que era apóstol de la circuncisión. En el verso 8 del capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿por qué él dice si decimos que nosotros no tenemos pecado? Pues porque Pablo ya venía diciendo que nosotros no tenemos pecado, que el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo se lo llevó. Usted sabe como Pablo dice allá en Hebreos capítulo 9, verso 26, que él quitó el pecado del medio. Y entonces, ¿qué pasa? Que el énfasis del apóstol Pablo sobre toda esa área de Asia era que Cristo, de la misma manera, Romanos 5:18, de la misma manera que el primer Adán trajo el pecado y destituyó de la gloria de Dios a todos, de la misma manera el postrer Adán, Cristo, en este caso Jesús de Nazaret, vino y quitó el pecado del medio. Entonces ahora Juan, 90 años después, imagínate, 90 años después de la muerte de Cristo, sigue diciendo así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, lo que estamos honrando la sangre de Jesucristo. Que el ministerio Creciendo en Gracia, su especialidad es demostrar que Cristo quitó el pecado. Por eso es que creemos que el diablo fue destruido, por eso creemos que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. ¿Por qué ustedes piensan que el apóstol Pablo siempre decía, allá en Colosenses 1:27 dice que se esforzaba por presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús? Pero porque él quería presentarlos perfectos. Si nosotros somos imperfectos, bueno, ustedes saben a qué me refiero. El apóstol Pablo, el énfasis de él era presentar a todo hombre perfecto en el espíritu. O sea, ustedes saben que los sistemas religiosos, con el permiso, los sistemas religiosos enseñan, por ejemplo, la iglesia wesleyana. La iglesia wesleyana decía que la santidad es un acto progresivo. Otros dicen que especialmente los pentecostales, las tendencias pentecostales evangélicas, dicen que el acto de regeneración es una actitud de ir venciendo y perfeccionándonos en nuestro diario vivir para un día luego decir que somos santos. Eso es bueno, perfeccionarnos todo lo que podamos en carne para dar buen testimonio
y para lograr vivir vidas tranquilas. Pero eso no es lo que te hace santo a ti. Lo que te hace santo a ti fue un acto instantáneo. La santidad es instantánea. Tan pronto te es revelado y te has alumbrado los ojos, tú entiendes que tú estás santo completamente con una sola ofrenda. Entonces el ministerio del apóstol Pablo, constantemente ese ministerio era: procuro presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Apóstol significa que yo puedo presentar a mi vecino que yo sé cómo está caminando, que yo sé sus acciones, yo sé sus obras, presentarlo perfecto. Bueno, es tu deber, a menos que lo conozcas en carne y lo presentas en carne. Si lo presentas en carne, le cortas el cuello, porque en carne nadie califica. Entonces, el ministerio de evangelismo nuestro es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo el que nos encontremos, no importando lo que esté haciendo. Eso es bien importante, bendecido hermano mío que me estás escuchando. O un amigo que nos esté escuchando que está en adulterio, que está vendiendo droga, que está yo no sé qué, haciendo yo no sé qué está haciendo, o quizás no está haciendo nada, que es lo mismo que hacer, no hacer nada. ¿Y cuál es la idea? Tú decirle que él fue un pecador, aún estando en esa condición. Tú le vas a decir, bueno, tú fuiste un pecador, pero cuando Cristo murió en la cruz, bueno, y de hecho él no fue, porque después de la cruz no nacen pecadores. Eso es otra historia, más otros 20 pesos, como dicen en Puerto Rico. Después de la cruz, 2000 años atrás, ya nadie nace en pecado. Porque el pecado tuvo lugar mientras Cristo no lo quitó del medio. Pero una vez Cristo murió y lo quitó, nadie nace en pecado. Nosotros lo que nacemos es en tinieblas. Y tinieblas significa desconocimiento de la verdad. En eso es que nosotros, 2000 años para acá, desde el año 2000, desde el año 0 hasta ahora el 2000, la gente nace en tinieblas, en desconocimiento de la luz, pero no en pecado. Imagínate, la persecución más grande que yo tengo de la prensa y que todos tenemos de la prensa es que ellos dicen que nosotros decimos que no hay pecado, y nosotros lo que hacemos es repetirlo. Nosotros no lo decimos, nosotros lo repetimos porque está escrito en la Biblia. Entonces el misterio de la iniquidad consiste en mantener la muerte de Jesucristo. Su propósito, mantenerlo escondido, que la gente no lo vea, que la gente no lo entienda. Por ejemplo, allá en Tesalonicenses, en segunda carta a Tesalonicenses que estuvimos leyendo en el capítulo 2, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es el hombre de pecado si no hay pecado? Pablo no se va a contradecir. Si no hay pecado, ¿cómo Pablo ahora va a decir el hombre de pecado? Lo que él está tratando de decir ahí, el hombre que enseña que hay pecado. El hombre, el prevaricador. El predicador, prevaricador que enseña que el pecado está en pie. Y entonces el Vaticano es la agencia, la institución que ha mantenido esto por más largo tiempo. Pero tengo buenas noticias para ti. Se le está acercando su fin. Se está acercando ese final. Cuando ese va a ser el espectáculo más grande, más grande del mundo. Porque ver al Vaticano caer, si cae la madre, caen los hijos. Y ahí es que comienza la gran revolución de Jesucristo hombre. Entonces, el evangelio de la incircuncisión, el dado a Pablo, es el evangelio que desnuda todo. Mira, las 14 epístolas, es lo único que desnuda. Desnudó los misterios de Dios. Descubrió tu verdadera identidad. Descubre de dónde viene, en dónde estás y a dónde vas. Pasado, presente y futuro. Es el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la incircuncisión es quien dice que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. El evangelio de la incircuncisión
es el que descubre que los apóstoles fueron los culpables de comenzar el misterio de la iniquidad. El Evangelio del apóstol Pablo ahora nos dice que está pronto la consumación y extinción del misterio de la iniquidad con la llegada de Jesucristo hombre. Eso es lo importante, bendecido. Mira bien los tiempos. Recuerda que yo dije que yo soy el reloj profético de Dios. Yo soy el reloj que marca por dónde vamos. Y ya con estos últimos acontecimientos mundiales, imagínense en Irlanda, todos esos miles y miles de personas violadas, aún ya viejitos hoy lo están confesando, están saliendo a la luz, que fueron abusados. Esto es un ministerio de iniquidad. El celibato, esa es la iniquidad más rampante, fresca, dada a la luz que hay mundialmente hablando. Esa es la doctrina. Bueno, Pablo lo llamó doctrina de demonios. Aunque el demonio fue destruido, pero la palabra demonio está con D minúscula, dando a entender doctrina que nace de la carne, que fue lo único que se nos quedó de Satanás expresado en nuestro cuerpo físico, cuando habla la palabra demonio. Entonces, entendemos que ya ese fin, que ha tomado 2000 años, sufrimientos, crímenes, la Inquisición, usted sabe todo lo que ha sufrido los pueblos, el hambre, la pobreza, la corrupción de los gobiernos, todo eso es culpa del Vaticano. Esa es la agencia más malvada que hay en todo el mundo. Y fíjate que se cumple lo que dijo el profeta. Dice, este pueblo a lo bueno le llaman malo, y a lo malo, que es el Vaticano, le llaman bueno. Imagínate que todavía los presidentes invitan al Papa, les permiten venir, gastan todos sus ahorros, si es que tienen algunos, porque todos están en bancarrota, todos los gobiernos, perdón. Y cuando viene el Papa gastan millones en seguridad, en policía, les pagan lo mejor, los reciben. Cuando eso es una representación, la representación de Satanás más clara no es el papado romano, es una mafia total. Eso es maldad sobre maldad, eso es llover sobre mojado. Pero está llegando a su fin, y ese es el propósito de este tema de hoy, el fin del Vaticano. Entonces, como eso es maldad, entonces por eso Dios usa símbolos de mal, que parecen de maldad. Por ejemplo, ¿quién es el que va a destruir el Vaticano? La bestia. ¿Quién es la bestia? Un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Pues es un hombre 666 que tiene sabiduría. Una bestia con sabiduría. Es un hombre con sabiduría. ¿Y qué hace esa imagen? Se le dio autoridad a la imagen para hablar. ¿Y qué es una imagen? Lo que tú estás viendo ahora mismo. Tú lo que tienes es una imagen de la bestia, del hombre 666. Eso es lo que tú tienes al frente tuyo ahora mismo hablando, y que tiene poder y autoridad. ¿Por qué? Porque Dios, esto es dado por Dios. Dios le dio autoridad a esa imagen. Por si no le permiten entrar a un país, la imagen habla, porque la imagen tiene autoridad. Si no le permiten llegar a un lugar, pues la imagen habla. Jesús de Nazaret, recuerda que es un género, hijo de hombre en Jesús de Nazaret, hijo de hombre en Jesucristo hombre. Es un género, igual que el género anticristo, el género diablo, el género Cristo y el género hijo de hombre. Ese hijo de hombre en Jesús de Nazaret tenía unos guardaespaldas que se llamaban hombres malvados, que lo cuidaban. Nada, que lo cuidaron y después lo abandonaron porque eran malvados. Pero Pedro andaba con una espada. Eso es un buen guardaespaldas para aquellos tiempos. Yo tengo más que Jesús de Nazaret, imagínate, yo tengo como que 600 guardaespaldas. Pero aún si no me dejan llegar a los países, pues mira, oye, la verdad que
Dios me ha bendecido con toda bendición. Porque Jesús de Nazaret no tenía esto que yo tengo. Pablo no tenía este mecanismo, pero Daniel lo advirtió. Mira, en aquellos días él confirmará el pacto con muchos. Diga, yo soy de los muchos. Dice, y dice que confirmará el pacto con muchos. Y en aquel día la ciencia aumentará y los sellos se abrirán. Y eso es lo que yo hago, abriendo sellos, abriéndote la cabeza, abriéndote la mente para sellarte con el Espíritu Santo de la promesa, con la información que tú necesitas. Bendecido, estamos venciendo cada día más. Tú sabes que hoy es el mejor día de tu vida, ¿verdad? Hoy este pacto lo hace. Este pacto hace que tú digas, hoy es el mejor día de mi vida. Esto es un pacto donde se vive por la confesión. Por la confesión que el sumo apóstol de nuestra confesión, Cristo Jesús, Jesucristo hombre, nos ha dado. Así que bendecido, nosotros hoy podemos cantar que se queme la ramera. Se quema, se quema, se quema la ramera. Prontito esas noticias las vas a escuchar. Estás oyendo muchas. Se está destapando la olla. No van a poder evitarlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos han sembrado para eso. Y aquí todo lo que se siembra se cosecha. Y entonces esas evidencias estaban para la aparición de Jesucristo, hombre. Mira, ahí en Tesalonicenses termina, hay unos versos bien lindos. Termina diciendo, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de ¿qué? De su confesión, de su boca. Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Porque yo solo soy un resplandor ahora mismo, un resplandor con el espíritu en la boca, destruyendo todo lo que no esté en línea con la palabra de Dios. Nosotros somos los verdaderos cristianos, amamos a Jesucristo, honramos la sangre del pacto como ninguno de ellos la honra, honramos todo lo que sucedió en el Calvario. Y hoy le damos vigencia a ese sacrificio. Así que en este día yo me despido de ti con las mejores noticias. Y es que pronto viene la transformación. Pronto viene la extinción del hombre de pecado. Todos esos pastores prevaricadores, mentirosos. Todas esas iglesias que no están predicando la verdad, que dicen que todavía hay pecado, que dicen que el diablo anda suelto, que dicen que tú puedes perder la salvación, que dicen que tú estás enfermo, que tú estás en pobreza, que tú eres un pobre desventurado. ¡No! Eso ya se acabó. Ahora viene la transformación. Bendecidos con toda bendición, me despido de ustedes en este día desde el trono de la gracia. Y por la imagen que tiene autoridad concedida por Dios mismo. Hasta luego.